Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre Hombros de Gigantes. Hoy tenemos el honor de contar con un invitado muy especial. Se trata de Giovanni Melendres, una persona sorda y quien es el actual director del Instituto Nacional para Sordos INSOR. Vamos a interactuar un poco con él. Bienvenido a este podcast. Hola Cristian y también al equipo que se encarga de la producción del podcast. Muchísimas gracias por la invitación a este espacio de conversación. Bueno, la idea del día de hoy es que podamos hablar un poco sobre tu proceso. Por ejemplo, cuando aceptaste el reto de ser director del Instituto Nacional para Sordos. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese proceso de aceptar este gran reto? Bueno, es una historia larga, pero para hacerla más resumida, pues comentarles a ustedes, yo asumo el cargo de director general del Instituto Nacional para Sordos. Es una entidad del gobierno, una entidad pública. Y en el momento en el que yo asumo el cargo, uno de los ideales que yo tenía era pues, recobrar toda esa historia de lucha de la comunidad, los caminos que uno va empezando también a transitar, y que pues el estar a cargo de liderar un proceso pues fue el reflejo también de esas luchas de la comunidad en términos educativos, de los derechos de la comunidad sorda. Soy una de las personas que ha podido vivenciar esas luchas y también ser partícipe de esos liderazgos, y que se abran estas puertas desde lo público y desde lo político, dado pues a este nuevo espacio de gobierno, pues hace que pues yo vea una línea de poder interactuar desde lo político, pero también desde un perfil que pues viene de mi hoja de vida. Pensar en ese reto de poder asumir otros cargos que pues me faltaban a mí. Yo quería seguir continuando en esa línea también de no quedarme en lo estático, sino seguir en otro tipo de cargos, y allí yo asumo el reto y paso mi hoja de vida para que desde el gobierno pues pudieran evaluarla. Me mencionaban que tenía yo un tiempo de espera, luego pasé a unas jornadas de entrevista. No eran entrevistas colectivas, yo tuve unas entrevistas individuales donde pude también presentar mi currículo, y pues fue del agrado de las personas que estuvieron ahí haciendo el análisis. Y cuando me dijeron que sí iba a ser director, creo que pues las personas que me vieron podían ver lo nervioso que yo estaba, me tilitaban los ojos, logré inclusive llorar, y eso causó también la energía de los que estaban ahí al lado mío, porque es también 67 años de historia donde pues estuvo manejado por personas oyentes, y que el cargo por primera vez estuviera un director sordo en una entidad pública del Estado, pues iba a ser un hito a nivel histórico, y que eso pudiera pues llegar a la comunidad sorda. Muchas personas sordas también estuvieron muy felices, me extendieron sus felicitaciones y eso me emocionó bastante. Entonces ya luego logré posicionarme y ya hacer público el cargo. Realmente es una historia de vida y un proceso que impactó a nivel nacional, porque fue un momento único en la historia de las personas sordas. Nunca antes se había dado ese tema. Fue un cambio trascendental e impactante el hecho de que una persona sorda pues llegase a ocupar ese cargo de la dirección, un cambio también de representaciones, de paradigmas, y de demostrar un poco esa capacidad que tienen las personas sordas de asumir estos cargos directivos y de liderazgo. Haciendo un poco un proceso de retrospección, ¿cómo podemos hablarle a las personas acerca de esos aprendizajes, de ese camino también, ese proceso para llegar a? Bueno, primero comentarles, cuando yo asumo el cargo de director del INSOR, lo primero pues fue una reacción emocional, ¿no? La transformación de esos paradigmas, el ambiente donde yo iba a estar, y que pudiéramos tener esa transformación del pensamiento, de que pues yo estaba a puertas de una nueva realidad, y que pues también era consciente de una realidad externa de la comunidad sorda. Y claro, pues hay paradigmas que hay que ir transitando, cambiando, y es que para las personas sordas y los miembros de la comunidad, en términos de que se
pudieran apropiar esos cargos de gobierno a nivel directivo, pues era una respuesta para la comunidad sorda y no era una respuesta para mí como de índole personal. Entonces hay un compromiso de poder actuar bien, de que pues hay unos recursos desde lo público y que hay que trabajar para ejecutarlos de la mejor manera, un buen compromiso, porque si se hace algo malo o indebido, pues está la imagen de la persona sorda, eso se puede prestar a que los externos digan, si ven, entonces no es bueno que una persona sorda asuma este tipo de cargo. Entonces poder apropiar este tipo de escenarios pues fue seguir con la ruta y ojalá esperamos que más adelante pues más personas sordas puedan asumir estos cargos y que esto también permita esas transformaciones que queremos con la comunidad sorda, que es el ideal y la intención que yo tengo y lo que tú mencionabas, ¿no? Si hacemos pues esa retrospectiva y empezamos a mirar hacia atrás en el tiempo, pues puedo destacar 3 aspectos. Primero, yo creo que una base fundamental en el entorno de vida para lograr algo, lo primero es, hay como una triada. Entonces está la familia. La familia es fundamental, es uno de los respaldos que motivan y que transitan. Si la familia no está, pues ahí no vemos unas bases sólidas. El segundo actor es el ámbito educativo. Y es que la escuela y la educación, la academia es fundamental, pero no solo está la academia sola, sino también todo el aspecto lingüístico, cultural. Todo esto viene desde la academia y nos permite también avanzar desde el ámbito educativo, que yo creo que más adelante lo hablaremos, Cristian. Y lo tercero es la comunidad. Ese es un actor importante porque nosotros somos miembros de la comunidad y si bien está la familia y está la educación, el sentirse perteneciente a una cultura y a una identidad, pues es necesaria. Anteriormente esos términos de apropiación y cultura no eran tan bien reflejados y eso se ve con las organizaciones a través de la comunidad, donde estamos con quien es igual a mí, una persona sorda igual a mí, que me ayuda también a tener ese sistema de liderazgo también dentro de la comunidad y que pues se ve reflejado en lo educativo y en lo familiar, y eso pues es uno de esos puntos importantes que yo veía en esa tarea que te mencionaba y que es mi discurso también, que trato de mencionar que no solamente está el ámbito educativo, la familia es importante, la comunidad es importante y fortalecen también el desarrollo. Algo de lo que tú mencionas y que es importante resaltar es esa triada, ¿no? Comunidad, familia, educación. Pero hablando un poco de esto y vamos a dejar la familia un poquito para hablarlo después, pero toda la comunidad sorda te conoce y te reconoce como director del instituto y realmente aquí queremos ahondar un poquito en algo de esa triada que tú mencionas, por ejemplo el tema familiar. Me gustaría que nos cuentes desde los inicios de pronto de tu vida, cómo fue ese proceso familiar con tus padres, ¿qué nos puedes contar al respecto? Bueno, para comentarles sobre mi familia, mi mamá, su nombre es Janet Guerrero, es el nombre de mi mamá, es importante para mi vida, es crucial, yo a ella le debo absolutamente todo y es una mamá extraordinaria. Y para mí ella es de alto valor porque me ha permitido también el desarrollo mío como persona, entonces mi mamá es fundamental. Y también pues mi papá pues es parte también de la familia y mi hermano, que es mi hermano mayor, yo soy el segundo en la familia de 4 hermanos. Entonces mi mamá y mi papá se separan en su momento y mi hermano se va con mi papá y yo pues quedo con mi mamá y creo que fue pues un periodo de sufrir el tema del hallazgo, de darse cuenta de que yo era sordo. Yo nazco y a los 6 meses, yo nazco prematuro de 6 meses. Eras pequeñito, un bebé prematuro, claramente. Entonces, claramente, pues hay altos riesgos de vida, ¿no? Porque es muy complicado, pues, mantener a un bebé prematuro. Entonces, yo nazco a los 6 meses. Luego me tienen que tener en incubadora. Tienen que tener un proceso también de luces especiales también para poder tener un desarrollo y cuidado. Sensores también que tuvieron que colocarme para pues mi desarrollo y que pues habían complicaciones que les habían mencionado los doctores a mi mamá. Entonces había un antibiótico muy fuerte que tenían que inyectarme y me decían pues el riesgo de colocarlo es que pues tenga algún tipo de discapacidad cognitiva de otra índole o físico.
Entonces le mencionaron eso a mi mamá, de que pues había esas probabilidades y mi mamá sí aceptó el riesgo también. ¿Tu mamá fue capaz de aceptar ese riesgo? Sí, pero pues era para salvaguardar mi vida. Pues hacen todo ese proceso, pues eran químicos altamente fuertes, pero pues yo salgo bien y pues no se dan cuenta en ese momento de que tenía la sordera. Entonces me llevan para la casa, yo salgo del hospital, estoy en la casa, me tienen como un bebé prematuro con todos los cuidados también que tienen que tener. Yo sigo mi proceso de desarrollo y en la casa, en la cuna donde me dejaban dormir, pues yo siempre dormía con una sonrisa. Muy tranquilo dormía mis siestas y mi mamá pues se encargaba de cosas de la casa, a veces encendía la aspiradora, encendía el televisor y yo dormía feliz porque pues no tenía ese estímulo del ruido. Y eso a mi mamá le empezó a inquietar, dijo, pues, esto está raro, entonces me llevan al hospital. A un centro de salud me llevan, me hacen unos exámenes, mi mamá pues con la inquietud de que yo no estaba escuchando y anteriormente pues no se tiene la tecnología de ahorita, anteriormente era diferente, entonces me colocaban frente a frente al médico, mi mamá pues me alzaba, me sujetaba y se colocaban de un extremo a otro a aplaudirme y también con sonajeros como para mirar los estímulos y le dijeron a mi mamá, no, él es sordo. Y eso mi mamá la entristeció porque para ella fue como apagarle muchas ilusiones. Y claro, pues es un proceso de duelo para ella, a nivel psicológico también, de cómo iba a ser mi futuro, de que entonces ya no iba a poder ser profesional, de que no iba a poder trabajar, de que no iba a poder tener autonomía y entre otras cosas que empezaron en la cabeza de mi mamá y de que yo iba a ser una persona dependiente de ella hasta la muerte. Eso es lo que ella creía. Pues de ahí, pues, porque anteriormente pues no había la información. Bueno, antes era así, ¿no? Y pues mi mamá ya con ese diagnóstico, pues los médicos se lo confirman, le dicen, bueno, miren, mamita, allá está el instituto, el INSOR, donde la pueden atender. Mi mamá dijo, bueno, listo. Entonces empezó mi mamá a mirar qué oportunidades de atención iba a tener conmigo. Fuimos al INSOR, pero era pues en su momento un INSOR muy pequeño. Pero es decir, ¿en el INSOR funcionaba un jardín o cómo era la atención que se brindaba en su momento desde el INSOR? Mi mamá no fue al INSOR para dejarme allí, sino para mirar qué procesos de pronto de rehabilitación, de audífonos, de procesos médicos iba a tener, pues para no aceptar de una vez ir al primer lugar de recomendación, porque pues mi mamá no estaba aceptando en ese momento que yo fuese sordo, entonces quería tener un lugar donde me normalizara, donde me volvieran oyente. Esa era como la intención de ella porque pues no estaba aceptando el diagnóstico médico, entonces por eso fue al INSOR a que le dieran información y ya después de eso pasamos al ICBF. Eso fue antes, yo tenía unos 2, 3 años, yo no recuerdo con exactitud, son memorias de lo que me mencionaba mi mamá. Llego al ICBF, pero mi mamá no dice que yo soy un niño sordo. Mi mamá simplemente pues dice que necesita el cupo porque anteriormente cuando se hablaba de que era un niño con una discapacidad o con sordera pues rechazaban esos cupos, entonces mi mamá pues hacen todo el proceso de verificación de que yo pueda ingresar pues a las ofertas del ICBF y yo ingreso porque mi mamá pues no da la información de que yo soy un niño sordo y allí me dejan toda la jornada, pero pues me veían normal, como un niño normal, pero transcurre el tiempo y los docentes o instructores que están allí en el ICBF empiezan a decir, Giovanni se está aislando, es muy raro el comportamiento de él. Y le dicen a mi mamá, tiene que llevarlo al médico porque posiblemente él no está escuchando. Pero mi mamá sabía ya el diagnóstico, mi mamá se hace la sorprendida y dice, bueno, listo. Entonces, claro, mi mamá sigue con eso de que no quiere asumir que yo tengo una discapacidad auditiva. Entonces, con eso pues cortan el proceso de atención en el ICBF y me llevan al colegio ICAL. Ahí, en el colegio ICAL, ¿a qué edad ingresaste? Creo que alrededor de unos 5 años. Ok.
5 años, no habías adquirido la lengua de señas aún, ¿cierto? Es decir, tenías 5 años. ¿Cómo te comunicabas con tu mamá? ¿Con códigos caseros, de forma oral? ¿En qué forma se comunicaban antes de llegar al ICAL? Bueno, antes de llegar al ICAL, pues con mi mamá teníamos unos códigos en la casa. Entonces era la comunicación que surgía ahí precisa y que pues esa conexión que uno tiene con la mamá. Entonces yo pues le decía a mi mamá o trataba de mover los labios de determinada manera y mi mamá ya sabía que yo me estaba refiriendo y eran códigos que construíamos en la casa. Entonces, por ejemplo, hay algo que no se me olvidó, yo uso esta para referirme a pan. Esta seña, ¿y por qué? Pues el código que damos con mi mamá, por la forma también del pan. Entonces creamos esta seña para pan. Es un código entre los dos que fue surgiendo a necesidad. Y son códigos caseros que igual todavía sigo usando con mi mamá y que en ese momento fueron los que pues, nos ayudaron a comunicar. Después de eso, lo que te comentaba, pues entonces me llevan alrededor de los 5 años al ICAL, 5 o 4 años más o menos. En el colegio ICAL, pues tienen un modelo de educación que es bilingüe. Y en ese momento mi mamá pues me lleva a la institución, también dentro del desconocimiento, en el ICAL dicen, bueno, listo, es un niño sordo, está aceptado, pero la condición es usted, mamita, tiene que venir a aprender lengua de señas. Tiene que venir a aprender lengua de señas y creo que es un aspecto positivo porque los resultados son que yo me puedo comunicar muy bien con mi mamá. Pero pues esto obedecía a que pues mi mamá le colocaron esa condición y ella la aceptó. Creo que era alrededor de 3 veces a la semana o 2 veces a la semana que tenía que ir a las jornadas. Mi mamá trabajaba, entonces tenía que acordar en el horario, era bastante pesado. ¿Era pesado y era lejos? Sí, ir, desplazarse del lugar de trabajo, llegar al ICAL, en el salón a mí me tenían con más niños que usaban la lengua de señas, mi mamá también tenía ese ejercicio de aprender la lengua de señas y pues ahí fue como ese proceso. Eso que tú mencionas es bastante interesante porque tu mamá sí se aceptó y asumió este reto de aprender lengua de señas. Tú llegaste, digamos, a los 5 años al ICAL. ¿Tú te identificabas como una persona sorda? ¿Lo sabías en tu subconsciente o hubo un proceso de identificación? ¿Cómo te sentiste cuando te identificaste como persona sorda? Posiblemente tu mamá te lo haya contado. Es que, por ejemplo, cuando yo era niño, yo pensaba que yo era el único sordo en todo el mundo, que era la única persona sorda, hasta que llegué a entrar en contacto con otras personas sordas y me di cuenta que había más personas como yo. ¿Cómo fue tu proceso? Bueno, yo llego a los 5 años y para mí fue un entorno natural pues, encontrarme con más niños. Yo veía a los niños que pues, hacían uso de la lengua de señas. Yo no me sentía único. Okay. Pero en el momento en el que yo estaba en mi casa y en el barrio sí me sentía único. Con los vecinos, con los amigos que tenían mi misma edad y que a veces jugábamos, todos hablaban y yo me sentía solo. Yo me sentía No sé igual. si es la misma experiencia tuya, pero pues tener que usar otro tipo de gestos, indicaciones, usar el cuerpo, hacer también imitación corporal, jugar piquis, bueno, para todos los juegos. Entonces, claro, porque yo no escuchaba, pero era muy atento y que pues para mí era como por ejemplo para jugar a las escondidas, que uno a veces se escondía detrás del árbol y empezaba a contar, entonces yo iba mirando cómo se iban moviendo los otros niños. Visualmente jugabas principalmente haciendo uso de la visión. Sí, era una habilidad, pues obviamente pues cada quien tenía sus estrategias, ¿no? Pero lo mismo para montar bicicleta, cuando íbamos también con varios niños montando bicicletas en el barrio, pues no usábamos la lengua de señas, sino también eran códigos, que yo ya tenía en mi casa algunos códigos y cuando salíamos, pues en el colegio yo sabía que me podía comunicar bien y para mí era querer de lunes a viernes estar en el colegio, porque me daba mucha tranquilidad poder estar con otros niños, pues que con mis amigos oyentes pues la comunicación era un poco complicada, pero igual también me comunicaba con ellos.
Eso es importante porque por lo general, digamos, dentro de la comunidad sorda, claro, uno se siente igual, ¿no? Todas las personas dentro de la casa, muchas veces la comunicación no se da, no fluye. Tu caso fue diferente porque te comunicabas con tu mamá, y a uno lo que le pasa es que cuando está en el colegio o cuando está con la asociación de personas sordas, habla y habla y habla y se desahoga y pasa muchísimo tiempo y llega tarde a la casa y pues recibe los regaños de la mamá. Es entendible pues por todo ese tema de comunicación. Claro, tú te comunicabas con tu mamá y en cierta medida pues ahí estaba esa expresión, pero también sentías esa necesidad de comunicarte, de interactuar, ¿o la pasabas normal en tu casa? Bueno, es que dependía el tema. Que por ejemplo en la casa no era que yo estuviera en ceros con mi familia, no, intercambiábamos también comunicaciones, y cuando por ejemplo yo tenía o llegué a la edad de la adolescencia y la juventud, ya decía, bueno, estos temas yo ya no los puedo tocar en la casa, tengo que buscar otro tipo de escenarios, pero pues gracias a Dios con mi mamá nos comunicábamos muy bien, y era muy chistoso que con mis amigos oyentes, los oyentes le preguntaban a mi mamá qué es lo que está diciendo, entonces mi mamá se convertía como, no como una intérprete, pero como si en ese apoyo comunicativo entre mis amigos oyentes y mi persona. Entonces pues mi mamá también, pues los diferentes miembros de la familia de mi mamá y familiares de ella, cada vez que íbamos a la sala solamente me hacían este gesto, bien, bien, bien. A mí me pasaba igual. Ella, yo encendía la televisión y me ponía a ver la televisión, pero mi mamá decía, ven que yo le ayudo para que se comunique con sus familiares. Obviamente no era un ejercicio de interpretación, sino pues me iban diciendo, mire, me resumían lo que conversaban en la sala mis familiares, y pues yo tenía información, que yo creo que la información es supremamente importante porque le ayuda a uno a construir también pues todo ese aspecto de pensamiento. Entonces 31 de diciembre, 24 de diciembre, otras fechas especiales, mi mamá me mencionaba y me daba información en lengua de señas. Entonces esa información es supremamente valiosa. Es súper importante porque tú mencionabas que tu mamá sintió esa tristeza o esa frustración en su momento, pero luego, ¿qué pasó? Digamos, ¿cómo se superó también un poco ese momento? ¿Cómo fue ese cambio, ese punto de quiebre? Es muy interesante porque pues, no puedo hablar por mi mamá, pero pues uno sí ve que hay ese tránsito allí de querer que su hijo sea oyente, pero también el orgullo de que pues ha logrado muchas cosas siendo sordos, y también el aspecto religioso, ¿no? Que en su momento se concebía como pasaba exactamente lo mismo. Es un castigo divino, y pues como que es lamentarse qué hice para que mi hijo sea sordo, pero a su vez decir todo está saliendo bien. Entonces, eso es un aspecto al cual no voy a ahondar, pero pues sí, viendo hasta ahora, pues mi mamá es orgullosa, es tranquila, me deja mi vida, sabe que yo tengo mis responsabilidades, no se mete tampoco en mi vida. Y lograste esa independencia. Sí, también. es una transformación. Dale. No, sigue. Voy a retroceder un poco para hablar sobre qué pasa en el ICAL. Entonces yo llego a los 5 años, mi mamá dice, bueno, yo quiero que vaya por la línea de la rehabilitación oral y que use el audífono. Entonces yo puedo llegar a pronunciar algunas palabras. Yo obviamente no son frases súper complejas, ¿no? Sino algunas palabras las puedo pronunciar, porque eso pues obedecía también a los dispositivos, vibraciones también que yo tenía en las muñecas, que tenían en los talones, y unas prácticas y ejercicios que yo tuve que hacer, y a mí me aburría mucho, pero pues era como, ay, no, tengo que ir a tener ese proceso de rehabilitación, y al final dije, bueno, eso sirve, pero pues obviamente va a depender de cada persona, no para todos es tan funcional. Entonces, para mí fue decir, bueno, si ponemos la oralización en la lengua de señas, para mi proceso también de comprensión, la lengua de señas. La oralización me limitaba bastante. O sea, yo llego hasta cierto punto, pero ya como conceptualizar y demás, no. Como para pronunciar algunas palabras y para poder también entretejerlas entre ellas y solamente pronunciar, no. Digamos que a nivel social, pronunciar algunas palabras sirve, y también manejar el texto escrito y ya. Algo, digamos, unos mínimos. Sí, pero por ejemplo en un discurso académico, en este podcast, no sería imposible.
Eso es muy interesante. Vamos a guardar un poquito el tema de la oralización, pero entonces digamos también cómo se dio ese proceso de identidad, de cultura, de pertenencia también un poco, porque algunas personas sordas, jóvenes, por ejemplo, muchas veces rechazan el identificarse con personas sordas como si fuera algo malo. ¿Cómo lo asumiste también tú en tu caso, ese proceso de identidad? Eso es una pregunta muy interesante y pones un caso también pues, interesantísimo, es aceptarse como persona sorda, la identidad, la lengua de señas. A mí me llega alrededor del noveno, décimo grado. El tema de la identidad y del liderazgo también como alrededor del noveno grado de secundaria, porque igual yo aceptaba, o sea, yo decía, sí, yo soy así, soy sordo. Tenía ese proceso de aceptación. Yo empecé a interactuar con la lengua de señas, con pues, pares con más muchachos sordos y que pues yo sabía que había un mundo oyente que era diferente al mío, pero pues llegar a decir ese sentido de pertenencia, de ser sordo. Sí, sí, como ese orgullo, ¿no? De ser una persona sorda también. Sí, digamos que yo lo aceptaba. Yo decía, bueno, sí, soy sordo, pero empiezo quinto de primaria en el ICAL, luego finalizo quinto de primaria, pues anteriormente ellos no tenían la atención a secundaria, pero pues yo muy agradecido con el ICAL porque me ha dado muchas herramientas y tiene una metodología precisa de lo que es el modelo bilingüe cultural para personas sordas. Entonces yo agradezco mucho al ICAL porque seguramente sin ese tipo de formación no estaríamos donde estamos, también porque eran procesos académicos de lectura, de escritura, de oralización, todo fue integrado y también el vínculo con la familia y que me mostraban que habían otras personas sordas que sí podían hacer cosas. Entonces eso también llevó a que yo tuviera un proceso de imitar a los mayores, de tener esos modelos, pero pues ese sentido de pertenencia de soy sordo, no, pues para mí era como muy normal. Luego yo paso a secundaria, a un colegio privado, una institución privada, y en esta institución era de oyentes y ingresamos 4 personas sordas. Autorizaron que pudiéramos estar, teníamos servicio de interpretación que era costeado por nuestras familias, entonces los padres de familia de estos 4 estudiantes sordos pues éramos los que pagábamos la mensualidad, más la ruta, alimentación y demás que tenía la institución. Entonces todos eran oyentes y solamente éramos 4 sordos quienes hablábamos entre nosotros y pues ahí yo sentía, no, algo sigue faltando y allí yo pues asumo también como poder tener ese proceso de reconocimiento primero porque pues para mí era importante, yo tenía media beca a nivel académico porque yo tenía muy buenos resultados con las notas y a nivel académico me iba mucho mejor que los oyentes y pues digamos que era motivo de ser visible, ¿no? Llego a octavo y mi mamá ya a nivel económico, a pesar de que tenía media beca, pues dado el costo alto de la institución, no, pues deciden retirarme en octavo del colegio privado, también muy agradecido, y empiezo a estudiar en el colegio Jorge Eliezer Gaitán, que es un colegio distrital que tiene integración con intérprete. Entonces allí tienen desde sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y 11 a la inclusión, la integración con personas sordas. Yo pues vuelvo otra vez a reencontrarme con compañeros del ICAL de nuevo. Ahí te encontraste otra vez con ellos. Claro, y con amigos también que me contaban que ya estaban en el Jorge Eliezer Gaitán, entonces yo le dije a mi mamá que pues quería estar en esta institución y aquí empiezo otra vez el contacto con ellos para pues el curso. Igual, por ejemplo, había la clase de inglés. Ustedes saben que pues nosotros no ingresamos a clase de inglés como personas sordas. Entonces yo decía, bueno, mi primera lengua es la lengua de señas, la segunda necesito fortalecer el español, pero el inglés sería una tercera lengua. Entonces allí ellos deciden cambiar la metodología y que las clases de inglés se sustituyan por fortalecimiento en la lengua de señas. Y ingresan 2 modelos lingüísticos. Vladimir. Sí, Vladimir. Era Vladimir, él como persona sorda y
Stephen, que era también otro de los que estaban en el aula, entonces ya empezamos a ver temas de liderazgo, de afuera de las materias ya que se veían, y yo ahí empiezo a ver y comprender lo que era cultura sorda, identidad de la persona sorda, y yo era el que jodía en la clase porque participaba bastante, entonces yo a veces se la montaba la de mí, a veces también se la montaba Stephen, entonces claro, me hacían el llamado de atención y cuando ya después nos encontramos en la sociedad de sordos, porque me hacían ellos mismos la invitación de que acudieran esos espacios. Vamos a hacer una pausa en este tema de la sociedad de sordos porque sí es bastante importante. Pero, por ejemplo, cuando hablamos del ICAL y cuando tú veías a estas personas sordas adultas que lideraban y que incluso vemos hoy en este espacio, porque hablamos precisamente de Sobre Hombros de Gigantes, estas personas sordas adultas modelaban la lengua, algo de historia también quizás. Y por ejemplo en el colegio Jorge Eliezer Gaitán, ¿qué materiales usaban? ¿Videos? ¿Invitaban a personas sordas adultas? ¿Tenían recursos? ¿O netamente era, digamos, la modelación de la lengua y ya? ¿Cómo era ese fortalecimiento? Bueno, en el ICAL iban adultos sordos, también porque inclusive alcanzábamos a tener contacto con personas sordociegas que usaban mano táctil para comunicarse, entonces tuvimos también personas adultas sordas. Sí, claro. Por ejemplo, estuvo Clara, que esta es la seña de ella, y estuvo Liliana Salas. ¿Quién más estuvo? Patricia Ovalle. Y por ejemplo, José Leal, Henry. José Leal también, que estábamos en ¿Henry también? No, Henry no lo alcancé a ver. Yo sé que estaba ahí, pero pues con quienes estuve fue con José Leal, con Liliana, con Clara. Eran quienes estaban mucho más en esos espacios, eran como esos modelos que teníamos de adultos sordos. De la formación, también la interacción que teníamos en lengua de señas era con ellos. Sexto, séptimo, octavo no tuve esos procesos de modelaje. Noveno llego pues otra vez a encontrarme con quienes eran también compañeros pero que ya eran adultos. Entonces estaba Vladimir, estaba Stephen, yo estaba en noveno y había otro grupo en 11 que ya eran pues mucho más adultos. Estaba por ejemplo Daniel Ocampo, que era quien más asistió al proceso de asociaciones como Sordevoc. También Vladimir era muy compañero de ellos y yo ahí empiezo a ver, y yo voy a hacer una aclaración. En noveno no estaba Vladimir. Vladimir llega para hacer modelo lingüístico cuando yo llego a décimo, porque en 11, para cuando yo estaba en noveno, en 11 estaba Daniel y Vladimir. Ellos se gradúan y luego llegan al año siguiente como modelos lingüísticos contratados por la Secretaría de Educación cuando yo ya pasaba a décimo. Entonces, claro, por eso yo se la montaba. Ese cambio, claro. Entonces allí nos conocemos y Daniel, pues yo ya lo había visto cuando yo estaba en noveno y él estaba en 11 y me hacía la invitación de que fuésemos a la Sociedad de Sordos de Bogotá, de que habían también otros adultos sordos que yo empecé a ver en la asociación y que eran personas que yo me acordaba que los había visto en el ICAL cuando estaba en quinto. Entonces, claro, era como esas etapas generacionales que pues me permitieron también comprender que yo era una persona sorda y tener esa comprensión, porque antes pues no la tenía así. Wow, realmente. Y por ejemplo, ya para hablar de ese paso a la universidad, pero antes de eso, todo el tema del proceso lectoescritor, que muchas veces la comunidad sorda la lucha, quieren también, pero muchas veces desisten, algunos terminan odiando los procesos de lectoescritura, se desmotivan. ¿Tú cómo se daba ese proceso, digamos, para querer o cogerle también ese amor a la lectura y a la escritura y poder mejorar, digamos, porque es un proceso muy importante para todos los ámbitos de la vida y para el contexto universitario y demás? Bueno, antes de hablar, darte respuesta, voy a retroceder un poquito. Claro que sí, adelante. Y es volviendo otra vez a cómo nace ese proceso identitario y de comunidad. Yo les mencionaba a ustedes que está la familia, el ambiente educativo, que allí está lo que es lectura y escritura.
en ese proceso de formación, y la comunidad como ese otro actor de esa tríada que son actores paralelos, van en paralelo tanto la comunidad como el ámbito académico. La idea es que no haya separación de estos dos actores, sino que uno pueda transitar en ellos. Entonces, por ejemplo, yo vuelvo y recapitulo, estoy en noveno, me mencionan de que existe la sociedad de sordos, de que lo que les mencionaba, pues ya después se promueve, se gradúan Daniel y Vladimir, y yo llego a décimo, y allí hay el primer campamento de jóvenes, sordos a nivel nacional, y que era organizado por el INSOR y FENASCOL. Ellos dos fueron los dos organizadores, y se abre esa puerta de tener diferentes actividades en este primer campamento nacional. Invitan a Joseph Murray, que es actual presidente de la Federación Mundial de Sordos. Efectivamente. Pero que cuando yo estaba en décimo, pues Joseph asiste a este campamento como presidente de esa regional de jóvenes que tiene la WFD. Entonces Joseph asiste al campamento, hay delegados de diferentes partes del país, y convocaron a Bogotá y se seleccionaron a unos delegados para Bogotá. Y allí seleccionan a personas del Jorge Eliezer, nos abren esa convocatoria, y yo pues me postulo como ese candidato, porque pues yo quería también, dado que pues me miraba en esa etapa juvenil, como poder tener ese proceso en el campamento. Y estuvimos una semana en Chía. Ahí es un clima bastante frío, entonces estuvimos toda la semana acampando, nos conocimos con diferentes personas, nos presentábamos obviamente con niños y jóvenes que estuvimos en el campamento. Veía también yo algunos adultos, o más que adultos, pues ya jóvenes. Yo era muy tímido, entonces para mí era pues tener a Daniel Ocampo también, que era presidente a nivel de, como un presidente provisional acá sobre Jóvenes de Colombia, porque acá no existe la actual asociación juvenil de sordos. Entonces, por ejemplo, anteriormente estaba María Teresa, y Daniel Ocampo era vicepresidente como de un grupo que gestionaba todo lo que era de jóvenes sordos acá en Colombia. Estaba pues la llegada de Joseph, que empieza a hablar sobre esa historia de la comunidad sorda en su presentación, y yo quedé sorprendido. Fue pues recibir esa inspiración de él, y allí comprendí, porque pues anteriormente yo no tenía pues se enciende quizás esa llama cuando yo empiezo a ver la conversación y la ponencia de Joseph, que habla sobre la defensa de la lengua de señas, la historia de la comunidad sorda, el reconocimiento. Entonces allí yo empiezo a comprender qué pasaba en el ICAL, que era información que yo tenía, luego qué pasa después de noveno en adelante, y ya dije, yo quedo con ese compromiso de por vida, creo que lo voy a llevar hasta la muerte, de tener esa posibilidad de ponerme la camiseta por la Perfecto, es muy, muy interesante, porque ahí tú entonces te embarcas como en esta tarea y asumes ese reto, y realmente es que nosotros hemos sido testigos, ¿no? Tú fuiste presidente incluso de la Sociedad de Sordos de Bogotá, has participado en diferentes espacios, y bueno, algo que es diferente también un poco es que has tenido también esa oportunidad de participar en diferentes espacios, pero ¿cuál ha sido como ese reto o esa barrera que tuviste que enfrentar y que fue bastante complicada? Por ejemplo, la lectura y la escritura, o el acceso a la universidad, o en la universidad, ¿cuáles han sido de pronto esas barreras que han sido esos retos que tú has tenido que enfrentar arduamente? Bueno, sí, ya volviendo otra vez a la pregunta del manejo de la segunda lengua. Bueno, hay que entender que hay un poder entre las lenguas que nos va a limitar y va a tener una barrera que sigue persistiendo, y es pues el poder que tiene una lengua que pues va a dominar una mayoría. Y esa dominación pues viene de los grupos hablantes, que su proceso también es una lengua que ya tiene una escritura y que se documenta y que así se comunican, y que eso no pasa en la lengua de señas,
que no tiene esos registros escritos tan amplios como si lo tienen las lenguas orales. Entonces, claro, lo que les mencionaba a ustedes, pues, si bien hay ese contacto con la comunidad sorda, cuando uno sale a participar en espacios donde la mayoría es oyente, uno tiene que hacer un sobreesfuerzo. Es como si uno estuviera transitando por campos y eso sigue todos los días. Una lucha también de ir separando, pasar esas espinas también, y que uno pues va surtiendo ese camino, y que pues es ese poder también de la lengua que tiene, como para poder ir a abrir esos caminos poco a poco. Entonces, a tu pregunta también de cómo uno va transitando en esas barreras, pues todos los días hay que hacer lecturas, todos los días hay que tener contacto con personas oyentes, preguntar también por qué se estructura de esa manera la escritura, y eso sigue todavía. Y pues ahorita hay un uso de la tecnología pues que yo no veía en 10º y 11º, porque en 10º y 11 ustedes saben que teníamos es que la tecnología Avantel, actual, ¿se acuerdan? En 10º y 11 teníamos la posibilidad de comunicarnos a través de Avantel. En la universidad, yo ingreso a la Universidad Nacional de Colombia, y el proceso también de comunicación pues le dan a mi mamá, a mi familia le daban un dispositivo, y mi mamá todos los días charlaba conmigo de pronto como para saber dónde yo iba a estar, y eso pues la tecnología es uno de los apoyos. Pero antes de Avantel estaba el Viper, que ustedes conocen el Viper. Entonces mi mamá pues tenía que comunicarse con la central para que yo recibiera el mensaje de manera escrita, y yo leía el mensaje que llegaba de mi mamá. Entonces después llegaban otros dispositivos de TTY, donde pues yo podía comunicarme a través de una escritura con unos mensajes muy apropiados y muy cortos, para decir responder una frase con ok, y digamos que esa era la forma de comunicar. Claramente pues cuando los papás uno llegaba tarde, pues yo no sufrí esos castigos que sí sufrieron algunos. Mi mamá decía no, tiene que ir a aprender, tiene que ir a estar en sociedad, pero nada de enloquecerse, claro, ni nada de eso, sino tener modulación en ese sentido. Como mi mamá iba como orientándome mucho, mencionándome también de cómo iba a ser el camino, y que pues cómo tenía yo que cursar mi vida, obviamente todo con mucha claro, con conciencia, moderación también. Obviamente en la adolescencia yo tuve mis cosas, pero pues normal. Y también era, pues yo estoy muy agradecido con mi mamá de que me dejó vivir también en ese espacio social. Y otro aspecto interesante para comentarles es que en la sociedad de sordos, Sordevoc, eso fue, yo estaba en primaria o en sexto, séptimo, no recuerdo bien. Apoyamos a la sociedad de sordos, Sordevoc. Por ejemplo, anteriormente estaba José Leal, que yo les comentaba, sí, que lo veía en clase de cómputo. Él estaba ahí en la sociedad. Mi mamá era secretaria de la sociedad. Ustedes saben que pues siempre me llevaban a mí como para que yo pudiera establecer ese contacto con ellos, y yo ahí también empiezo ese proceso de imitación, de ver otros modelos, y también ese compromiso que yo empiezo a tener. Y volviendo otra vez al tema de la lectura y la escritura, yo tuve ese proceso de esfuerzo, más de decir que no, y no usar de pronto de que no odiara el español, no, sino al contrario, poder enamorarme de la lectura, de preguntar cuando no entendía algo, de estar mucho más tranquilo. Para mí fue el proceso de lectura mucho más tranquilizante. Y claro, yo sigo teniendo que tener algunos soportes sobre la escritura, pero pues todo con mucho cuidado. Obviamente yo ahorita siendo director pues hay un cuidado mucho más sobre la lectura y la escritura. Bueno, cuando logras ingresar a la universidad, tú eres profesional en lingüística, ¿cierto? ¿Cómo sería ese proceso educativo ya para tu posgrado? En la Universidad Distrital, yo para comentarles de profesión soy lingüista de la Universidad Nacional de Colombia, lingüista puro, 5 años de formación, el pregrado que cursé en lingüística. Un proceso de muchos retos y muchas barreras que tuve en el proceso de formación, y hice una maestría en educación en la Universidad Distrital. De allí pues me gradué en dos procesos universitarios. En la universidad muchos aspectos complejos. Ingresar a la Universidad Nacional no es fácil, es difícil. No, y más en ese momento donde se cerraban muchas veces las puertas. Por ejemplo, en mi caso fueron 3 intentos fallidos. Claro, es la misma pregunta que me hacían varios también. Bueno, yo finalizo 11
Me graduó de 11 y ya pues mi mamá dice, bueno, vamos a mirar a la universidad sin decir que tú eres una persona sorda. Entonces éramos 5 compañeros sordos. ¿Estudiantes compañeros? Sí, de 11. 5 compañeros que queríamos ingresar a la Universidad Nacional porque mi mamá es egresada de la Universidad Nacional. Entonces éramos los 5 compañeros y dijimos, bueno, vámonos a estudiar a la Universidad Nacional, pero todos en diferentes programas. Pero no decíamos que éramos personas sordas. Mi mamá en ese momento se habló con los padres de familias de ellos, pagaron el PIN de ingreso que uno tiene que hacer para el examen de admisión, hicieron el pago, se colocaron también todas las fechas y dijeron, bueno, ya pagamos el PIN y mi hijo es sordo. Entonces ellos dijeron, ¿ahora qué hacemos? Y claro, pues estaba el derecho de que no podían rechazarme porque está el derecho Claro, a fue una la buena educación. estrategia. Entonces ya el PIN estaba pagado, tenían todo que organizarlo y nos convocan a una reunión. En ese espacio de reunión, pues yo me siento junto con mis compañeros y decimos, bueno, ¿cómo van a ser los ajustes para ese examen de admisión? Porque no puede ser igual que los oyentes, ¿cómo van a ser para nosotros como personas sordas? Y de allí, pues yo ya tenía la experiencia del ICFES. Tú sabes que las pruebas de saber, anteriormente uno la presentaba con cuadernillo, ¿no? Que estaban las opciones de respuesta. Y respondiendo y uno en los tenía formatos. 2 intérpretes. Entonces estaban los intérpretes, uno leía y el otro interpretaba. Y ahí se iban rotando la jornada. Y era todo el día. Sí, y lo mismo era con la Universidad Nacional. Entonces ya a partir de esa experiencia, el proceso de ingreso, obviamente la preocupación también de la universidad y llaman al INSOR y llaman a FENASCOL. Mi mamá les dice, sí, traigan a estas 2 instituciones, también personal del Jorge Eliezer Gaitán como institución y dicen, bueno, ¿cómo vamos a hacer? Porque eran los primeros que tocaban esa puerta en la educación superior, no sabían nada de cómo iba a ser ese proceso, nosotros tocábamos por primera vez la puerta y dijeron, listo. Entonces vamos a tener un proceso pues mucho más específico, los vamos a llevar a un aula a estos 5 estudiantes, vamos a tener 2 intérpretes y yo ahí empecé el proceso de respuesta claramente, pues a nivel de, si uno se pone a mirar esos procesos mentales que uno tiene del desarrollo conceptual que uno tiene en el aula de clase, la lengua de señas, de aspectos académicos, yo comprendí algunas palabras, pero por ejemplo para lo que era el aspecto de racionamiento lógico, para mí, sí, lógica matemática es fatal. pero a mí me encanta el razonamiento. Al contrario, a mí me gusta la historia, el español, matemáticas, sí me va muy mal. ¿Cómo fue tu caso? Entonces a mí me fue muy bien en lógica matemática y también porque podía medir el tema de causa, efecto y también porque muchas de las preguntas eran de términos sociales, de alguna noticia, algún problema que haya acontecido y nos lo traían dentro del cuadernillo, entonces nos decían es un problema político o es económico o es de relacionamiento, digamos que nos colocaban ese tipo de noticias sobre transporte y demás y era información que general, de cultura general que uno tenía y que en algún momento yo ya había compartido y que cuando llegaban a las preguntas yo decía, eso ya me lo habían dicho a mí, entonces sé que eso es un aspecto político o sé que esto es financiero o sé, claro, porque era como un proceso lógico y que no era literal, no eran respuestas del nivel literal, sino que uno tenía que ofrecer soluciones, mirar implicaciones, causas, entonces yo pude tener ese proceso también de articulación mental y lograr también responder con seguridad. Y allí pues hice la entrega y después fui el único que pasé. ¿Y los demás perdieron? Los demás Solamente perdieron. pasaste tú. Ustedes saben que se inscriben 30,000, alrededor de 30,000 personas que pagan el PIN y de ingreso solo ingresan 1,000 de esos 30,000. O sea que de 5 personas sordas que se presentaron pasaste solo una. Sí, y fuimos los primeros que tocamos esa puerta. En la historia de la Universidad Nacional, ¿tú eres la primera persona sorda en haber Sí. ingresado? Sí, Wow. yo ingreso a la Universidad Nacional, pero una de las barreras era la angustia de los docentes. Bueno, a mí me pasaba igual también, como que cómo vamos a tratar a la persona sorda y como esa carga que lo ven ellos, ¿no? Ellos se inquietan también, ahí vuelven otra vez y llaman al INSOR, vuelven y piden orientación, hay un proceso de formación y se les explica, mire, acá esto es diferente. Entonces, claro, era empezar con los docentes a que aceptaran poco a poco y irles modelando cómo iba a ser ese proceso. Por suerte, pues ellos, yo opto por lingüística, obviamente pues hay un proceso también de otras culturas étnicas y demás donde los profesores conocen sobre esas minorías, pero lengua de señas los docentes no saben, ellos pensaban, bueno, eso es un sistema de apoyo.
como algo sin mucha importancia. Sí, entonces yo decía, no, la lengua de señas es una lengua por estas y estas y estas razones, y los profesores empezaban a colocar ejemplos dentro de la clase y se dinamizaba todo el espacio en el aula. Obviamente pues el español era riguroso, a nivel académico yo tenía que hacer varios esfuerzos, igual también que en el inglés tuve que pedir algunos apoyos dentro de la universidad, tutorías también, y que se abre también una oficina para atención a personas con discapacidad que en ese momento no lo tenían, pero que ahí yo llego y claro, y eso surge gracias también a ti. Y también una red de discapacidad en las instituciones de educación efectivamente superior. Que entonces se abren esas otras oportunidades y se inciden para que se abra también. Generó un gran impacto y fue como ese punto de cambio también, ¿no? Desde la profesión en tu pregrado como lingüista, tus estudios de posgrado también. Y realmente uno puede notar que en el momento, por ejemplo, en el que tú asumes el cargo como director del instituto, tú siempre en tu discurso de posesión nombraste a tu mamá. Yo decía, bueno, ¿por qué la mamá? Claro, la mamá siempre va a ser un apoyo importante, pero ahorita nos damos cuenta realmente de la importancia de esta figura de tu mamá en tu desarrollo, esa lucha para poder salir adelante, y pues realmente como tú lo demuestras siempre con orgullo, porque tu mamá estuvo acompañándote en todos estos procesos y pues ha sido de gran impacto. Una invitación, un mensaje, un saludo, una sugerencia que tú le quieras dejar a las personas que en ese momento están siguiendo esta transmisión del podcast sobre Hombros de Gigantes. Nos ven personas adultas, pero también nos ven jóvenes, nos ven madres. ¿Qué sugerencia quieres dejar tú sobre tu testimonio y tu historia de vida para que ellos puedan pensar un poco también en esos procesos, pensando un poco en esa reflexión como de cierre de esta emisión? Bueno, dos puntos, pero para iniciar es un momento en el que, como Cristian acaba de mencionar, pues soy el actual director del instituto, y este instituto está conformado por dos subdirecciones. Una de ellas es gestión educativa, y está también un equipo que promueve los recursos educativos, que es Recursos Inclusivos Digitales RID. Ellos se encargan también de la difusión de este tipo de materiales, como este podcast sobre Hombros de Gigantes. Y esto pues nos permite, como su nombre le indica, que hay muchos temas y luchas que se pueden visibilizar a nivel de cultura, la lengua de señas y demás sobre esos hombros de gigantes, para que otros más puedan hacer réplica de lo mismo, de experiencias como la mía y como la de otros invitados, y que ustedes puedan conocer mucho más de esos recursos, también porque nos llegan la importancia también de llegar no solamente al adulto, sino también a diferentes materiales y recursos que pueden ser también de aprendizaje, y el ideal es que podamos tener un podcast como este sobre hombres de gigantes, que es abierto a un público en general, a nivel también cultural muy amplio, pero también a la parte educativa para tener diferentes materiales. Ustedes saben que hay etapas como la primaria y la secundaria que a veces también se requieren de unos materiales específicos, y esa modelación de esos materiales sobre cómo funciona la lengua de señas, de cómo las familias pueden interactuar con este tipo de recursos, sobre cultura sorda y la comprensión de los mismos, pues es importante que se dé desde el campo educativo. Y para tu pregunta, el mensaje que les quiero dar aprovechando este espacio es que sigamos replicando este tipo de materiales y las historias de vida, no solo la mía, sino la de muchos invitados, que nos permita estar sobre hombros de gigantes, para que pues cada una de las personas que visualizan este tipo de contenido pues lo puedan llevar a sus lugares de acción, bien sea desde lo educativo o también desde lo familiar. Hay muchos videos que se publican y los padres de familia muchas veces se ven desde la imposibilidad. Entonces, cuando ven estos videos y estos materiales y se pueden interactuar en familia, pues ven esas capacidades que tienen los demás. En el ámbito también con los modelos lingüísticos o docentes bilingües que están en el tránsito de la primaria, poder también tener esos escenarios, esos recursos de la tecnología, obviamente, pero también poder traer adultos sordos. No solamente es un espacio netamente académico, sino también ese espacio de diálogo con adultos sordos, con la comunidad sorda, también esas relaciones en esos proyectos pedagógicos que también tendrían que tener esas otras líneas, y que pues permite también llegar a esos procesos de inspiración. Yo les contaba mi historia, cómo también esa llama enciende en mí a través de un modelo específico, y cómo también eso se puede replicar, y también la defensa a través del liderazgo sobre la población sorda, sobre la comunidad y la cultura.
Una preocupación que yo he tenido es, si bien se han gestado diferentes generaciones de lucha, obviamente gracias también a los adultos sordos que se pusieron también en la camisa para poder tener esos procesos de agenciamiento. Ahorita vemos como una pasividad, mucha tranquilidad por parte de los jóvenes. Necesitamos volver a tener esos espacios de liderazgo. Ya existen las leyes, sí, pero también es un deber y ese llamado a la acción también, de poder también empezar a ahondar mucho más en otros aspectos para la comunidad, y que también esto pues permitan los ciclos de secundaria y de educación superior tener y recibir mucha más información. Claramente el aspecto académico es supremamente importante, pero la interacción con la comunidad sorda y también ese ecosistema que uno pueda tener, un ecosistema sordo. ¿Cómo sería eso? Sí, sería un ecosistema sordo. Te explico a qué haríamos referencia. Ustedes saben que existe el ecosistema natural, ¿no? Entonces están los recursos naturales, el agua, y unos ciclos también de vida dentro de cada uno de estos recursos renovables. Están procesos de alimentación, las cadenas alimenticias, cómo llegamos nosotros también como humanos a esa cadena, y también, por ejemplo, si no hay agua, pues todo el ciclo se termina. Lo mismo, si no hay animales, pues eso repercute en que no hay plantas o que las plantas no se mantendrían. Entonces todos somos parte de un ciclo, y si no existe algo, pues se ve alterado todo ese ecosistema que tenemos a nuestro alrededor, y eso permite que la interacción de tantos pues perdure en el tiempo. ¿Qué pasa con la comunidad sorda? Entonces está el proceso educativo, se transita, por ejemplo, en la educación superior, uno se gradúa y después de graduarse empieza un proceso de empleo. Piense que uno empiece a trabajar o tenga un emprendimiento con un restaurante o con una empresa, o poder tener un negocio de cómputo. Entonces hay muchas experiencias de personas sordas, y que yo pueda ir a otra persona sorda a comprarle a su negocio, y que tengamos ese ecosistema también, que sea un sistema o un ecosistema sordo donde pues todos podamos. Claramente está la participación de los oyentes, pero que la idea es que en mayor medida esté esa participación cíclica de las personas sordas, la oportunidad también de que quienes ya tienen algo pues se puedan ver reflejados en ese otro sistema, y que trabajemos en conjunto para que podamos tener ese proceso también de superación y de nivelación y reducción de brechas. Bueno, realmente impresionante esta perspectiva y esta información y este discurso. Ojalá para todas las personas que nos están viendo también aprovechemos, ¿no? Aprovechemos los momentos, los tiempos. Realmente esas generaciones también quizás van disminuyendo, pero entonces los jóvenes, ¿qué estamos haciendo en ese momento también? ¿Cómo se va dando ese proceso también de generación en generación de liderazgo, de luchas, que podamos también ver con retrospección, agradecer, pero también luchar por lo que nos corresponde? Muchas gracias, Giovanni, por este espacio, por esa perspectiva desde lo personal, desde lo profesional. Muchas gracias por la información del día de hoy. No, igualmente a ti, muchas gracias también al podcast que está a sus señas, sobre hombros de gigantes, y darles a ustedes que de verdad se espera, y yo les acabo de compartir un aspecto mío personal y un poco profesional también sobre esa mirada, otra mirada sobre la comunidad sorda, y espero yo que pues obviamente de mi historia faltaron muchas cosas por contar. Esperamos que en próximas oportunidades yo creo que nos hubiéramos llevado 3 nos horas. Organicemos también como para poder hacer mucha más difusión, y que sigamos abriendo ese campo sobre la comunidad sorda, porque si hablamos de comunidad salen muchos temas, y si habla de familia también, y también hay otros aspectos. Por ejemplo, por parte de mi familia ya interna, yo soy padre de 2 hermosas hijas, tengo mi esposa Jenny, entonces es una experiencia totalmente distinta tener ese proceso desde el ámbito general familiar, pero ya después construir una familia y otro tipo de experiencias de construcción de responsabilidad, tener una familia a cargo, obviamente como tú mencionabas, seguir esas otras generaciones, esos liderazgos, pero también hay una convivencia en casa. Creo que eso es muy importante, ¿no? Esas otras perspectivas para hablarlo en otro podcast, pero gracias a todos los que estuvieron asistiendo. Ojalá hayan acompañado este podcast con palomitas, y bueno, esperamos que esto haya llegado a la mayoría de personas que queríamos en este podcast. Muchísimas gracias, y antes de cerrar este podcast,
sobre Hombros de Gigantes. El objetivo real de este podcast es que a través de él podamos reconocer a estas personas sordas que han generado incidencia, que podamos generar reflexiones también y motivar a las personas sordas del país. Además, sabemos que en términos de documentación, de historia, hay muy poca información, muy poco contenido, y nosotros queremos precisamente recuperar ese legado también para que las nuevas generaciones puedan tener esta información, y es un soporte también. Por eso este podcast sobre Hombros de Gigantes, compártanlo a través de las redes sociales, compártanlo con sus familias para que puedan acceder a la información, porque claramente tiene interpretación a lengua de señas, para que los docentes, comunidad educativa pueda también hacer uso de él, hacer uso de este material en sus clases. Los invitamos a que puedan ustedes ingresar a nuestros canales digitales, Insor Educativo, donde contamos con diferentes producciones y mucho material educativo. Pueden suscribirse al canal también, y pues los invitamos a que puedan ustedes replicar este podcast sobre Hombros de Gigantes. ¿Querías decir algo más? Sí, algo para finalizar y ya para cerrar este espacio. Hoy es un día muy importante, y es que estamos en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Así es. Hoy se celebra. Y nosotros, como personas sordas, ¿haremos parte o no de las personas con discapacidad? Bueno, comentarles a ustedes que la comunidad sorda está bajo un enfoque dual. Transitamos en dos líneas, y cuando hablamos de enfoque dual es porque, si bien pertenecemos a una minoría lingüística y comunitaria por la identidad, que somos equiparables a comunidades étnicas por ese reconocimiento del derecho a esa otra lengua que tenemos, también tenemos un proceso de cosmovisión propia a través de la lengua de señas y un procesos identitarios comunitarios. Pero también hacemos parte de los grupos con discapacidad por la carencia del sentido del audio, y que pues sabemos que las barreras están en el entorno, que a veces no tenemos esa posibilidad de tránsito con ellas, y que se requieren también de un financiamiento para que estas brechas sean reducidas y las barreras sean eliminadas para poder transitar en ese otro mundo. Pero a su vez también hacemos construcción de nuestra cosmovisión y cosmogonía propia. Así que felicitaciones también, agradecemos también este espacio para celebrar ese Día Internacional de Personas con Discapacidad. Y articulándonos con esto, en esta emisión de este podcast sobre Hombros de Gigantes, pues precisamente nosotros queremos mencionarles esa relación que tiene la comunidad. El próximo año, 2025, nos veremos con más episodios de este podcast. Los invitamos a compartirlo, y de esta manera cerramos, pero no sin antes desearles a todos ustedes una feliz Navidad y un feliz Año Nuevo 2025. Nos vemos. Feliz Navidad y próspero año 2025. Adiós. Adiós. Instituto Nacional para Sordos, INSOR. INSOR Educativo.